allí en Madrid y Qué bueno, y bien, viajo qué bien. mucho. Qué bien, también. ¿eh? Sí, Qué está bien, qué bueno. admirable, me encanta. Es Me encanta interesante. cuando la gente progresa tanto así. Sí. Volviendo al tema de Bergoglio, porque en el corte también nos contabas que Sí. estuvimos charlando un poquito y me contabas que tuviste contacto con Bergoglio. Lo conocí al Papa Francisco cuando era Jorge Bergoglio, cuando era el cardenal primado de la Argentina. Fue cuando se cumplieron los 25 años del papado de Juan Pablo II. Bueno, nos llamaron a Beto Brandoni, a Valeria Massa y a mí para leer partes de encíclicas que había una especial que había escrito Juan Pablo II que tenía que ver con los artistas, y esto se hizo en la UCA. Fue algo que se hizo en distintos lugares del mundo. Una sede fue Buenos Aires, otra sede fue Nueva York y también, por supuesto, en Roma. Y bueno, y ahí lo conocí personalmente, ¿no? Fue muy lindo, digamos, haberlo conocido, una persona que tenía una energía muy particular. Por supuesto, nadie pensaba en ese momento que podía llegar a ser papa, ¿no? Era impensado, además, que un papa pudiera ser argentino también. Viste que además fue una sorpresa muy grande. Muy grande. Así que para mí fue... Yo la verdad que creía... me gustaba mucho la imagen de Juan Pablo II. ¿Te acuerdas cuando vino acá por el tema de Malvinas o en distintas oportunidades? Siempre me atrajo mucho su personalidad y su fuerza y su papado, ¿no? Fue como alguien que me... Y lo de Jorge Bergoglio, bueno, lo conocí en esa oportunidad y después no tuve yo... ¿Y qué percibiste de su personalidad? Bueno, que era una persona, ya te digo, que tenía que tenía como otra mirada de lo que podía llegar a ser la iglesia sin tanta parafernalia. Algo, viste, que siempre cuando uno va al Vaticano, a mí me ha pasado. Yo, primera vez que fui al Vaticano, fui a los 25 años, en un viaje que hice por todo el mundo, cuando me habían dado el carnet de actor y mi mejor amigo se había recibido de abogado, y hicimos un viaje por todos lados. Habíamos estado en Medio Oriente, en Israel, en Egipto, en Europa, en varios lugares. Y me acuerdo cuando llegué al Vaticano, me había sorprendido la cosa, viste, tan pomposa del Vaticano, el oro, viste, estas cosas que se contradicen un poco con San Francisco de Asís, si querés, ¿no? Ajá, que es alguien que también, o sea, el cura que me casó a mí, por ejemplo, era un franciscano. Yo creía mucho más en esa corriente de la iglesia. Y me parece que el Papa Francisco justamente lo que trajo a la iglesia es un poco eso, de humildad, ¿no? De esto que yo escuché que estaban hablando ustedes antes, que usaba los mismos zapatos, o que no tenía, ¿te acordás que usaba anillo de plata, no usaba un anillo de oro? Me parece que él también, también como jesuita que era, le dio como una mirada... más austera. Sí, más austera, esa es la palabra, austeridad. Más austera y de gran profundidad también, ¿no? Sí. Bueno, y además también una mirada donde él también tenía un protagonismo político muy importante, muy ¿no? fuerte. Y también dicen que tenía mucho sentido del humor. Sí. Así es lo que se dice. Yo la verdad que no lo he conocido, ni tampoco fui al Vaticano en los tiempos. Sí, que fue papa, claro. Pero tengo entendido que también tenía mucho sentido del humor. Bueno, tiene sentido del humor, y fíjate que era muy futbolero. Fíjate la cosa de nunca se había hablado de qué equipo era un papa. La verdad es esta, nunca sabía, yo no sabía qué equipo era Juan Pablo II. ¿Vos sabías? No teníamos ni idea. No, ni idea. De un equipo polaco seguramente, pero Juan Pablo II, digo, ponía en primera plana a San Lorenzo y a todos los fanáticos, y de hecho, como buen argentino, ¿no? Como buen argentino. Futbolero. Sí, tal cual. Mientras que hablamos, quiero invitar a los chicos, chicos, vengan a ubicarse. Por favor, que están así acá. tenemos el placer de hablar todos con Gabriel. Quiero también ya nos saludamos. Sí, ya se saludaron, ya nos saludamos. No, me gusta el recorrido de las novelas. Porque, ¿Cómo? Rosy, me encanta porque también entiendo que la gente que nos ve es gente que ha estado ligada con las novelas también. Es un público que sabe mucho de televisión, que todavía le interesa mucho la tele. Claro que sí. ¿Qué novela? Bueno, y por ejemplo, ahí estábamos viendo fotos que la producción buscó de Gabriel con Andrea del Boca. Andrea también ha abierto un mercado, ¿no? En Israel y en un montón de lugares. Enorme. Y una de sus novelas, vos hablabas de que ustedes tocaban temas que abren al debate, ¿no? Total. En una de las novelas que no recuerdo, vos me dirás si estabas o no, se hablaba del HIV, ¿no? Con Teresa Visconti, no me acuerdo si era... No. Esas fueron las Celeste, siempre Celeste, ¿no? Que estaban pero yo la que hice Bermúdez.
Gustavo, claro, con Gustavo ella hizo 3 novelas, Antonella, Celeste y Celeste siempre Celeste. Ahí tocaba. Vos Perla Negra, ¿no? Claro, yo hice Perla Negra y Zíngara, pero vos sabés que en Perla Negra, por ejemplo, fíjate eso, pero en Perla Negra, que fue un éxito muy importante, y nosotros fuimos a Israel a filmar en un par de oportunidades, ahí también metíamos un tema muy importante que tenía que ver con el trasplante de médula. Sí. Por eso digo, rescato que la telenovela como género es un género muy popular y también sirve para concientizar a la gente de distintas cosas. Esto que vos dijiste de la Nosotros también, porque toda la comunidad gitana que ha sido estigmatizada muchas veces, la mostraban desde otro lado, ¿no? Por supuesto, ella era la Zíngara divertida, pero digo, se hablaba también. Andrea, sí. Esas 2 novelas fueron las que yo hice con Andrea. Pero volviendo a lo de Perla Negra que te dije, haber ido a Jerusalén, haber estado en el Muro de los Lamentos, haber visto lugares en el Monte de los Olivos, o sea, para distintas religiones, tanto la católica como para los judíos, también fue muy fuerte ver ese tipo de contenido. Y nosotros cuando fuimos al hospital Hadassah, que es un hospital que está en Israel, en el medio de la montaña, protegido, que es un lugar muy importante donde se hace trasplante de médula por el tema del cáncer de médula, el cáncer de sangre, perdón. Claro. Entonces, de la leucemia. De la leucemia, yo creo que el trasplante de médula aplica para eso. Pero nosotros estuvimos ahí con una eminencia, que era el doctor Slavin, y lo entrevistamos como si porque nosotros en la historia pasaba que el que era mi hijito, que yo no sabía que era mi hijo, tenía que recibir un trasplante de médula y yo le daba... Que era Enrique Torres, ¿no? El autor de Enrique Torres. De la ¿Eso te inspiró a lo que vos después decidiste hacer contenidos que tuvieran otro mensaje en medio de la novela? Sí, yo creo que